Las guerras tradicionales con ejército en el terreno e ingresando al territorio de otro estado son cada vez menos frecuentes. Las estrategias de confrontación se han transformado hacia una guerra híbrida y cibernética donde no es fácil reconocer quién ataca a quién. El ciberespacio es un área particularmente desordenada y no hay tratados internacionales de control que puedan limitar los hackeos por parte de actores respaldados por un Estado. Hablemos en específico de estas tensiones que hay entre Rusia y Occidente por Ucrania. Moscú ha negado constantemente su participación en ciberataques contra Kiev, aunque en los últimos días se reportaron afectaciones a webs gubernamentales ucranianas. Es que los hackeos hoy en día son parte esencial de la rivalidad entre las grandes potencias. Incluso en 2016 la OTAN incluyó formalmente el ciberespacio como uno de los escenarios potenciales de guerra junto a tierra, mar y aire, los convencionales. Y entonces para ello quiero saludar a nuestro primer invitado del día. Él es Francisco J. Girao, analista en asuntos de ciberseguridad y director de defensa de seguridad aeroespacial de la consultora Atrevia. Gracias a Francisco por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto, primero, para entender el contexto, ¿qué tan complejo es saber desde dónde vienen los ciberataques? Pues tremendamente complejo, Raúl. De hecho, ese es uno de los problemas en los que radica precisamente a lo que usted se estaba refiriendo ahora mismo, que es el problema de la atribución. Es decir, siempre hay que andar, si queremos ser legal e incluso éticamente correctos, siempre hay que andarse con mucho cuidado a la hora de decir que un país es el que ataca, porque en realidad son ciudadanos, bien sean empleados del gobierno de turno de ese país o militares incluso, pero son ciudadanos de ese país los que atacan. Es decir, uno se puede llegar incluso a rastrear desde qué edificio ha llegado y se ha hecho, y estoy hablando de un caso real, desde qué edificio ha partido tal o cual ciberataque más allá de las fronteras de ese país. Pero claro, de ahí a decir que es el gobierno de ese país el que está detrás, ese es todo el problema. Se ha llegado a hacer en alguna ocasión, Sí. pero verdaderamente ese es el problema, lógicamente, el de la atribución. Francisco, pero digamos que se puede a lo mejor saber con características, es decir, existe un modus operandi donde se pueda saber que son ciberataques provenientes de Rusia, digamos, ¿cómo se puede identificar esto? Bueno, es lo que le estaba comentando. Efectivamente, las IP se pueden tracear y se pueden trazar y uno puede llegar a entrar más allá de la frontera de, en este caso, Rusia, por particularizar, efectivamente. El asunto es luego poder decir que ha sido el gobierno el que ha ordenado tal o cual ciberataque. Claro, en el caso de Rusia en concreto, se dice en muchas ocasiones y se pasa esa barrera que yo le comento, pues ética o legal, pues porque es de entender que cuando un ataque forma parte de una campaña directamente o cuando ya ha tenido antecedentes, siendo Rusia como es bastante complicado de entender que se realicen determinadas acciones en el ciberespacio desde suelo ruso sin conocimiento o incluso sin el permiso o bajo directamente las órdenes del Kremlin, lógicamente. Claro. Pero sí que es perfectamente posible llegar a saber que ha partido de Rusia. Un poco más de problema puede suponer, pues eso, si ha sido el gobierno ruso el que lo ha ordenado. La semana pasada también la web del Ministerio de Defensa de Ucrania estaba fuera de servicio. ¿Esto pudo haber sido un ciberataque? Seguro, seguro. Es que además estamos hablando de escenarios totalmente volátiles. Usted lo comentaba antes también. No solo es el dominio digital, sino que estamos hablando de una zona, pues, de las más calientes del mundo ahora mismo, como es esa frontera oriental de Ucrania con Rusia. Y seguro que se pudo ver a un ciberataque, aunque bueno, ya sabe que hubo fuentes que lo negaron y demás, pero no sería la primera vez, y yendo en concreto al asunto que nos ocupa, no sería la primera vez que de hecho se responsabiliza al Kremlin de ese tipo de ataques contra naciones que no considera amigas, precisamente, como puede ser en este caso ahora mismo Ucrania. Claro, y en este orden de ideas, entonces, Francisco, le pregunto qué tanto afectan los ciberataques a la seguridad de un país. ¿Con qué finalidad se realizan estos ciberataques? Digamos, porque a lo mejor un gobierno dice, quiero ciberatacar a Estados Unidos, a Ucrania, etcétera. Bueno, hay varios objetivos. Todos yo creo que se pueden reunir en una palabra que es desestabilización, básicamente. Desestabilización de varios tipos. Si estamos atacando al sistema económico-financiero, los bancos, las webs, pues evidentemente, efectivamente, desestabilización financiera. Si se centran ataques, como ya ha sucedido, todos estos son ejemplos reales, en medios de comunicación, pues efectivamente desestabilización en lo que a la información de la población, de la nación objetivo se refiere. Y en general, bueno, también puede haber asuntos Claro. de corte energético.
Pero en general el punto es la desestabilización, sin ninguna duda. Lo estamos viendo todos los días, de hecho. Claro, Francisco, ahora hablemos de ejemplos históricos para entender un poco. En 2007 se cree que Rusia atacó a Estonia. ¿Qué tan complejo fueron estos ataques? Bueno, de hecho fueron unos ataques que se ponen como ejemplo directamente de lo que fue el primer ciberataque coordinado a un país que tuvo de verdad éxito porque puso en jaque durante bastante tiempo a Estonia. Estonia era un país por entonces que se decía modelo en lo que a digitalización de sus servicios se refiere y sí, efectivamente fue uno de los primeros ejemplos que se citan de ciberguerra que se quedó en el dominio digital, aunque bueno, hay voces que dicen que como estuvo acompañado de protestas callejeras, el asunto es que en abril, efectivamente, de 2007, pues el gobierno estonio tomó la determinación de cambiar una estatua. Básicamente era una estatua que en los años 40 había erigido el gobierno soviético de entonces, prosoviético, a un soldado. Entonces, bueno, pues eso había sensibilidades ya modernas que lo veían como una especie de afrenta, porque no se veía que el gobierno, que las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial hubiesen llegado para liberar el territorio, sino para invadirlo, y entonces se decide mover esa estatua. Eso, pues como está sucediendo en Ucrania también, eso levanta los ánimos de la población o la parte de Sí. población prorrusa o incluso de lengua rusa, y eso provoca una serie de protestas en las calles que a la vez van seguidas efectivamente de una campaña absolutamente coordinada y que echó abajo por decirlo pronto, Sí. lo que es los servicios del país. Los Francisco, muy servicios del país. brevemente, qué pena interrumpirlo, es que no quiero que Sí, se me quede por fuera no. mi última pregunta en nuestra conversación. ¿Qué tan inminente es que se Sí. pueda producir una guerra una guerra cibernética, digamos, en las potencias mundiales? Incluso el Banco Central Europeo también se está preparando a los bancos para un posible ciberataque, posiblemente también por parte de Rusia. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Frente a qué estamos? Bueno, hay que decir que las cosas no están como estaban en Estonia en general en 2007 en cuanto a ciberseguridad se refiere, es decir, en cuanto a medidas para poder contrarrestar esto. En general, hablo en Occidente, todos los países son distintos, pero en general las cosas se toman muy en serio. Sabemos que toda nuestra vida está online, la de los ciudadanos, y también buena parte de los servicios que empresas y gobiernos proveen a los ciudadanos, están en el dominio digital. Entonces, la cosa no es tampoco tan sencilla. No digo que fuese sencilla en Estonia en 2007, pero tampoco es tan sencilla como eso. Efectivamente, la OTAN ya lo tiene y hace ya un par de años, usted lo comentaba antes en 2016, pero exactamente el secretario general Jens Stoltenberg debe hacer un par de años que comentó que efectivamente el artículo 5 de la OTAN podía ser invocado si se producían ataques a una nación en el dominio digital, en el ciberespacio también, y que las respuestas de la OTAN no se tendrían por qué ceñir a el dominio digital. Es decir, que podría haber respuestas cinéticas a un ataque a un miembro de la alianza en caso de que se sintiese atacado o que fuese atacado. ¿Cuán probable es? Pues está sucediendo todos los días, Raúl. Realmente puede que sean de menos intensidad, pero están sucediendo todos los días. Sí, Y si hay un detalle que me gustaría comentar, y es claro. el siguiente. En el caso concreto que nos ocupa de Ucrania, es curioso ver cómo estamos todos preocupados por efectivamente las amenazas cibernéticas de unos países a otros, pero lo que ha puesto en pie de guerra, literalmente, vamos a decirlo así, a todo el mundo, los aliados y Occidente, han sido los movimientos cinéticos en la frontera de tropas, armamento y material ruso. Sí. Entonces, sí, efectivamente, las guerras ya no son como en la época de Clausewitz, que se dice Claro. mucho, incluso cambian las bases, pero los componentes cinéticos y los materiales y el tema físico tienen que tener su total importancia.